Ciudades colmena. Ecosistemas urbanos que abarcan continentes, apilados a kilómetros de altura y llenos de miles de millones de personas. Estas son las estructuras urbanas más grandes jamás construidas, lugares donde la fe, la supervivencia y la opresión chocan en una escala verdaderamente obscena. Así que prepara tu almidón de cadáver y asegúrate de tener un arma a la mano mientras descendemos a las 10 ciudades colmena más grandes de todo 40.000. Todos estamos acostumbrados a que el Palacio Imperial en Terra sea descrito como el hogar y castillo personal del emperador, el lugar donde creó a los primarcas, los marines espaciales y los guardianes custodios. Pero durante los últimos 10.000 años, el complejo aislado en las montañas del Himalaya se ha convertido en algo mucho más. De hecho, llamarlo un palacio apenas le hace justicia, ya que la colosal ciudad-fortaleza ahora se extiende por casi la mitad de la superficie de la Sagrada Terra. Monolitos de 1 milla de altura, pirámides y macrobloques habitacionales se elevan hasta la órbita baja, mientras que sus niveles más profundos descienden hasta la base rocosa del planeta. Contiene innumerables puertos espaciales, defensas formidables y una población tan vasta que podría llenar sistemas estelares enteros. Algunas estimaciones la sitúan en hasta 1.000 billones de almas, lo cual suena como una exageración, pero tenemos que recordar que el palacio no es solo el centro religioso del imperio, también es el centro administrativo, haciendo de esta ciudad colmena la capital de facto de la humanidad. La población de la ciudad es tan compleja que hay subculturas y naciones enteras organizadas dentro de los límites de la ciudad. Intentar catalogar cada facción o tribu tecnourbana dentro del palacio es imposible. Sus muros defensivos por sí solos son tan masivos que cientos de miles de guardias, incluyendo regimientos completos como los Lucifer Blacks y los Centinelas Palatinos, están apostados ahí de manera permanente. Más allá de los muros se encuentra la ciudad de los peticionarios, donde vive y trabaja el casi literal océano de adeptos burocráticos del Administratum. Y esos son solo los residentes permanentes. Cada día, millones de peregrinos intentan llegar a la Tierra Santa, con la esperanza de vislumbrar el palacio y rezar ante el antiguo lugar de descanso del emperador. Para la mayoría, el viaje es brutal. La seguridad, impuesta por el Administratum, los Arbiters, la Inquisición e incluso los Adeptus Custodes, hace que la supervivencia sea incierta y la explotación inevitable. Muchos peregrinos nunca llegan al palacio, sino que viven en órbita baja o en algún otro lugar del sistema solar, esperando toda su vida la oportunidad de tan solo tocar el suelo del lugar de nacimiento de la humanidad. Pero por supuesto, lo que realmente distingue al palacio de otras enormes ciudades colmena son las muchas instalaciones y edificios que son de tal importancia vital para el imperio que si alguno fuera destruido, la humanidad misma podría colapsar. Por ejemplo, el Astronomicon, el enorme faro psíquico que guía a las naves imperiales a través de la disformidad, ocupa una enorme cantidad de espacio, mientras que el santuario interior del emperador y todo el conocimiento que resguardan sigue protegido por la enorme puerta de la eternidad, custodiado por titanes y vigilado por los defensores de élite del imperio. En el corazón de todo esto se encuentra la Sala del Trono, un lugar lleno de contradicciones extremas. Aquí se sienta el emperador, tanto vivo como muerto, atado al trono dorado, que es posiblemente la máquina más poderosa jamás creada por la humanidad, pero que funciona sacrificando a miles de psíquicos cada día. Incluso estar de pie en este santuario puede cambiar la vida de una persona, ya que la presencia del propio emperador es una fuerza psíquica tan impresionante que los custodes tienen dificultades para soportarla. La ciencia y el misticismo se mezclan de una manera que al emperador realmente le disgustaría ver. De esa manera, el Palacio Imperial es muy parecido a una versión a menor escala del imperio en su conjunto. Inmenso, sagrado, opresivo e interminablemente complejo. Un bastión contra los enemigos de la humanidad y una metrópolis viviente donde la fe, la política y la guerra chocan en todos los niveles. A diferencia de la mayoría de las ciudades colmena, que crecen hacia arriba y hacia abajo en torres densamente agrupadas que son más fáciles de controlar para el imperio, Baranganchua se extiende hacia afuera a lo largo de continentes enteros. Esta expansión horizontal es la razón por la que el lugar es casi imposible de vigilar. Simplemente hay demasiado terreno, demasiada gente y muy poca supervisión. Baranganchua está ubicada en el mundo de Electo y es hogar de incontables miles de millones de personas, dividida en 6 enormes distritos, cada uno a su vez dividido en docenas de subdistritos, como si fueran estados y países completos, todo dentro de los límites de una sola ciudad. La pobreza es la característica principal de la vida aquí. La escasez de alimentos, la violencia de pandillas y los disturbios civiles son tan comunes. Ese orden no solo es impuesto por los Arbiters y agentes locales, sino también por la Fuerza de Defensa Planetaria de Electo, e incluso por el Militarum, regimientos formados específicamente para la brutal represión urbana, todos repartidos generosamente por los 6 distritos. Uno de estos distritos es el Dredge, una zona comercial sin ley donde la supervivencia depende de la chatarra
y la recuperación de materiales. Hay medios de vida enteros basados en el desmantelamiento de vehículos terrestres o del despiece de enormes naves estelares, convirtiendo la basura de Baranganchua en un recurso importante. Debajo de eso está el agujero gris, un distrito subterráneo gobernado por reinos de mendigos, donde generaciones viven y mueren sin ver jamás la superficie. Otro distrito, Kursk, estaba tan plagado de crimen que solo se estabilizó después de que una lanzadera controlada por un servitor se estrellara allí, destruyendo una gran parte de la región. El incidente fue ignorado discretamente por los funcionarios, quienes pasaron del accidente con una rapidez sospechosa. El distrito Tremai es infame por ser el territorio del Sindicato del Gusano Rojo, solo una de las muchas organizaciones criminales que operan abiertamente en toda la ciudad. En contraste, Yurgayena es uno de los pocos distritos donde todavía existe la riqueza, pero incluso en este distrito más acomodado, lograr que algo se haga es una lucha. Yurgayena carece de su propio puerto del vacío, lo que obliga a que todas las importaciones y exportaciones se realicen mediante transportistas suborbitales lentos y líneas de transporte magnético. Entonces, ¿cómo es que una ciudad de miles de millones de habitantes termina siendo tan pobre y sin ley? Bueno, la respuesta a esa pregunta está en el sexto y último distrito, que es casi completamente propiedad del Adeptus Mechanicus. El enclave de Forja Sauarcad, conocido como Acero Montacero, domina la industria de la ciudad desde el distrito acero cercano. En la práctica, como un pequeño mundo forja, Acero Montacero produce armas y máquinas a tal escala que la industria local no tuvo oportunidad. Y como están protegidos por el inmenso poder político del Mechanicus, el enclave no puede ser desafiado ni desplazado, sin importar el daño que cause. El resto de Cerca de Acero alguna vez fue un valle natural de colinas y montañas, pero ahora está sepultado bajo escombros industriales apilados y asentamientos inundados. Su único valor restante es el agua, que Cerca de Acero exporta en grandes cantidades recolectadas a través de captadores de lluvia, lo cual es increíble considerando que muchos de sus subdistritos se inundan completamente durante la temporada de lluvias. Probablemente podrían resolver el problema instalando más captadores de lluvia, pero ¿qué sé yo? Estoy atrapado en este bonito y seco archipiélago. De todos modos, es un poco extraño que el Mechanicus posea una parte tan grande de una ciudad colmena sin que realmente esté completamente controlada por ellos. Pero así es Baranganchua en pocas palabras. Un lugar único y extraño, incluso para el 40.000. Cualquier lista de ciudades colmena estaría incompleta sin mencionar la colmena Primus de Necromunda. Con una altura increíble de 16 kilómetros o 10 millas, la llamada Rey de las Colmenas fue el primer asentamiento en el planeta, y es lo que la mayoría de la gente imagina cuando piensa en una ciudad colmena, lo cual no es realmente algo bueno. La colmena Primus representa el corazón del sistema de ciudades colmena corrupto, brutal y gigantesco del planeta. Es una vasta extensión urbana de estructuras imponentes, zonas de manufactura y submundos en decadencia, que alberga a millones de personas, desde los aristócratas más altos hasta los miembros de pandillas más bajos. La colmena Primus es tanto la joya como el corazón oscuro de Necromunda, donde el abandono y la guerra de pandillas son una presencia constante, junto con el reclutamiento de los astartes e incluso el comercio con no humanos. Así es, lo escuchaste bien. A pesar de la estricta regla contra tratar con alienígenas en la mayor parte del imperio, toda una aguja de la colmena Primus está dedicada al comercio con xenos sancionados como los Aeldari y abumanos como los Squats. En la cima de otra aguja se encuentra la Lanza de Dorn, un monasterio fortaleza de los puños imperiales que reclutan de las bandas criminales en la parte baja de la colmena. Volveremos a hablar de las bandas en un momento, pero primero hablemos de los criminales mucho más ricos que están en la cima de las agujas. Perdón, la nota aquí dice nobleza, pero en mi defensa, los dos términos suelen ser intercambiables. El tercio superior de la colmena está dominada por las casas nobles, clanes que gobiernan Necromunda y que luchan ferozmente entre sí por la supremacía usando intrigas, complots financieros y, a veces, asesinatos directos. En la parte más alta, justo debajo del monasterio del capítulo de los puños imperiales, es donde gobierna la casa Helmar, una casa noble brutal, eficiente y aterradora, que ha asegurado el control de Necromunda para sí misma. Esto se debe a que la colmena Primus tiene el único puerto espacial de todo el mundo, asegurando así el monopolio de la casa Helmar sobre el comercio fuera del planeta. Desafortunadamente para ellos, la ley imperial los obliga a compartir su uso con las otras 6 casas nobles, pero ser dueños del único puerto comercial es una de las razones por las que la casa Helmar se ha mantenido en la cima, tanto literal como figurativamente. Aunque las casas nobles de la colmena Primus son inmensamente poderosas, su verdadera fuerza radica en las casas de clanes menores que están debajo de ellas, a las cuales los nobles utilizan para hacer el trabajo sucio de manejar realmente la fuerza laboral de la colmena. Estas casas de clanes fomentan pandillas callejeras brutales, usándolas para oprimir a la población de la colmena y para socavar o eliminar por completo a clanes rivales y grupos criminales. Es por culpa de estas pandillas que la vida en Necromunda es tan violentamente inestable.
En un momento estás ocupado con tus asuntos, y al siguiente, pandillas de la casa Escher y Goliath están destrozando todo un bloque habitacional por unas cuantas coronas de menos en un trato comercial. Como puedes imaginar, esta cultura en la colmena baja forma a algunas de las personas más duras y agresivas del imperio. Por eso los puños imperiales prefieren reclutar de las pandillas que deambulan por la subcolmena. A pesar de lo rápido que se entregan a la buena y vieja ultraviolencia, las casas mismas prohíben estrictamente cualquier guerra abierta entre sus fuerzas. Entablar conflictos militarizados entre facciones humanas va en contra de algunas de las leyes más severas del imperio. Así que, aunque están dispuestos a desatar violencia interminable a nivel de calle y dejar que sus pandillas se enfrenten a los agentes de Palatina, siempre se detienen antes de llegar a una guerra a gran escala. Esa moderación es lo único que evita que Colmena Primus se destruya a sí misma, torre por torre. Colmena Hell's Reach fue uno de los primeros asentamientos importantes fundados en Armagedón, construido para conmemorar la llegada de la humanidad con una gran catedral, el templo del emperador ascendente, en su corazón. Lo que comenzó como un enclave simbólico se convertiría en una de las ciudades más famosas de la historia imperial. El propio Armagedón es un mundo industrial de renombre, produciendo enormes cantidades de tanques de batalla Leman Russ y transportes blindados de personal quimera. La producción es tan constante que durante las invasiones, se sabe que los regimientos del Militarum toman quimeras directamente de la línea de ensamblaje y los llevan directamente al combate. Por los estándares de las colmenas, Hell's Reach es un poco pequeña, con solo unas pocas docenas de millones de habitantes, pero eso se debe principalmente al papel especializado que tiene en la máquina de guerra de Armagedón. Es el principal productor de combustible del planeta. Sus enormes astilleros, redes de envío globales e infraestructura de refinación la convierten en la columna vertebral logística de todo el planeta, un recurso crítico en un mundo constantemente en guerra. El alcance del infierno está construido alrededor de unas cuantas estructuras enormes y funcionales. La más grande es la autopista del infierno, una carretera colosal que atraviesa la ciudad como una columna vertebral. Los trabajadores del combustible y el material de guerra se mueven lo más rápido posible a través de ella, dando prioridad a la industria de la ciudad. Y claro, el corazón de la colmena es el templo del emperador ascendente, pero sus astilleros, refinería, fundición y puerto espacial son la verdadera savia vital de alcance del infierno. Toda esta industria tiene un costo, por supuesto, y el trabajo constante cubre alcance del infierno de contaminación, haciendo que el ya hostil ambiente de Armagedón sea aún más castigador, sin mencionar la atención que atrae de los invasores. Fueron las muchas invasiones de Armagedón las que hicieron legendario a alcance del infierno, en primer lugar. Durante la Segunda Guerra, la ciudad se encontró directamente en el camino del caudillo orco Gascol Traca y se vio obligada a demostrar que podía soportar mucho más que calor, humo y acero. Alcance del infierno fue devastado. Parte de la resistencia más feroz vino de los astilleros, donde trabajadores comunes convirtieron herramientas industriales en armas improvisadas y lucharon, incluso soldándose a sus grúas para enfrentarse cara a cara con los gargantes orcos. La resistencia fue breve y costosa, pero esos trabajadores portuarios fueron recordados como héroes mucho después de que la ciudad cayera. Veo que los sindicatos siguen siendo fuertes en el milenio 41, pero los orcos recordaron esta defensa, así que en la Tercera Guerra, Hell's Reach fue atacada por una fuerza mucho mayor y necesitó defensores más poderosos. Bajo el mando del reclusiarch Grimaldis, cerca de un centenar de templarios negros defendieron la ciudad durante semanas contra una marea verde interminable. Y en todos los niveles de la colmena, la Legión de Acero de Armagedón y la milicia local lucharon junto a ellos. Cuando las fuerzas submarinas de los orcos intentaron apoderarse de los astilleros, la historia se repitió. Los trabajadores portuarios se levantaron una vez más, formando la primera línea de defensa junto a los soldados de asalto de la Legión de Acero, ganando tiempo mientras regimientos enteros se redistribuían para mantener la línea. En serio, ¿qué les están dando de comer a estos trabajadores? Años después, durante la temporada de sangre, Hell's Reach enfrentó su prueba más grande hasta ese momento. Tras años de guerra constante, el regreso del primarca demonio Angron casi destruyó la ciudad por completo. En su hora más oscura, Grimaldis, el héroe de Hell's Reach, regresó, y bajo su mando, la ciudad resistió. La mayoría de las ciudades colmena en el imperio comparten algunos rasgos básicos. Un tamaño imposible, miles de millones de habitantes y vidas moldeadas o aplastadas por élites nobles distantes. Lo que distingue a la colmena Tertium es que realmente podemos verla desde dentro, mientras el imperio lucha por purgarla de la corrupción. Solo por su escala, Tertium rivaliza con algunas de las ciudades colmena más grandes que se encuentran en mundos como Armagedón, una hazaña impresionante para un mundo colmena comparativamente menos conocido. En su punto más ancho, la ciudad abarca casi 1.400 kilómetros, se eleva a más de 140 kilómetros de altura y se adentra profundamente bajo la superficie del planeta. Su población es una rara mezcla de culturas y especies según los estándares imperiales. La mayoría de los ciudadanos son obreros de fábrica, pero una proporción inusualmente grande sirve al administratum, y aproximadamente el 1% de la población consiste en abhumanos, mucho más que en la mayoría de las colmenas.
Tertium también destaca políticamente. A diferencia de muchas ciudades colmena donde la vida cívica es aplastada directamente por los agentes del orden o el dominio de pandillas, aquí los ciudadanos se alinean abiertamente con casas nobles rivales. Los partidarios de la casa Barquet visten ropa brillante y lujosa, mientras que aquellos leales a los Margraves gobernantes se visten con tonos rojos y marrones apagados. La vida sigue siendo brutal. Después de todo, esto es una ciudad colmena, pero la presencia de tantos escribas y la visible lealtad política de la población le dan a Tertium una identidad distinta. Sin embargo, en la sombría oscuridad del lejano futuro, destacar es peligroso. En su momento, Tertium fue la joya de Atoma Prime, una ciudad capital digna de ser registrada en los archivos imperiales, en lugar de ser solo un número en algún libro de contabilidad del Administratum. Eso terminó cuando el sexto regimiento moviano traicionó al emperador, se volvió contra el imperio y abrazó la corruptora influencia de Nurgle. Al hacerlo, condenaron la ciudad que se suponía debían proteger. La corrupción desatada por el sexto moviano ha llevado a Atoma Prime al borde del colapso. Los defensores locales luchan por mantener la línea mientras la plaga y la herejía se extienden por la colmena. Tanto la Inquisición como el Adeptus Arbites han tomado el control directo de la respuesta, pero el final del conflicto no se vislumbra por ningún lado. Compartir una entrada entre dos ciudades es hacer trampa, pero simplemente no podemos hablar de la colmena Civilis sin también hablar de la colmena Tarsis, porque estas dos ciudades se detestan absolutamente. Ambas dominan el mundo de Cintilla, un mundo ubicado en el Segmentum Obscuris. Este es, en muchos sentidos, un mundo colmena de manual, riqueza obscena sostenida sobre la base de una pobreza horrible, cultos redencionistas encendiendo fuegos en la subcolmena y una tensión casi constante entre sus poderes gobernantes. Lo que hace que Cintilla sea realmente importante es su papel político. El planeta sirve como la capital del sector Calixus, gobernando una vasta región del espacio imperial con una población planetaria de aproximadamente 25.000 millones, repartidos en 3 grandes ciudades colmena y un puñado de comunidades más pequeñas. Pero son las dos principales colmenas, Civilis y Tarsis, las que dominan el panorama político del planeta. La colmena Civilis es la más grande y poderosa de las dos ciudades. Con miles de millones de habitantes, funciona como la capital planetaria y alberga la mayor parte de las instituciones políticas, los sistemas administrativos y la base manufacturera de Cintilla. Gobernada por un consejo de élites, Civilis se considera el corazón del mundo, y se refiere de manera despectiva a sus rivales simplemente como el otro lugar. Ese rival, Colmena Tarsis, no es menos vasta ni menos peligrosa. También alberga a miles de millones de habitantes y está gobernada por su propio consejo. Tarsis es más oscura, más hermética y mucho más hábil para el comercio. Lo que la mantiene poderosa es el control. Tarsis domina todo el comercio extramundano, lo que significa que todo lo que produce Civilis debe, en última instancia, pasar por Tarsis para ser vendido y grabado con impuestos. Así que la autoridad política puede residir en Civilis, pero el poder económico le pertenece a Tarsis. Y la rivalidad no termina ahí. Ambas colmenas generaron poderosas ciudades satélite, incluyendo Ambulon y Ciudad Gunmetal, que toma elementos de ambas culturas y agrega mucho valor a la economía de Cintilla. Pero la desventaja de ese éxito es que el planeta genera tanto valor que se ve obligado a pagar diezmos imperiales aplastantes, lo que realmente complica la necesidad constante de importar alimentos, ya que el planeta no produce suficiente comida para mantener a su enorme población. Y cuando los suministros escasean en Cintilla, la diplomacia no dura mucho. Si una colmena se está muriendo de hambre, no le pide ayuda a su rival. Simplemente toma lo que necesita de la otra. Antes de su caída, la colmena Secundus era el corazón cultural de Necromunda. Era algo raro entre las ciudades colmena. Un lugar donde la tecnología perdida, la historia y el arte se preservaban y se mostraban abiertamente. Su valor era tan grande que el señor Helmar estacionó fuerzas enteras ahí para disuadir la interferencia de casas nobles rivales. La edad dorada de Secundus terminó a finales del milenio 41, cuando un tecnosacerdote biólogo renegado llamado Omiatius intentó crear un suero capaz de detectar o neutralizar la infección de los robagenes. En cambio, el experimento salió terriblemente mal, y creó algo mucho peor: los robagenes Maelstrang, una variante retorcida tan inestable y peligrosa que quedaron aislados incluso de otros cultos robagenes y de la mente enjambre tiránida en general, la cual ha evitado sabiamente Necromunda desde entonces. La infección se propagó rápidamente y la colmena Secundus cayó completamente, consumida por los cultos Maelstrang que ninguna purga convencional pudo contener. La vacilación política y el miedo permitieron que la infestación se arraigara profundamente dentro de la estructura de la colmena hasta que ya no fue posible contenerla. Con el tiempo, la situación superó el control local. La Inquisición intervino y se determinó que Necromunda no podía ser sometida a exterminatus, así que enviaron a la Guardia. Las fuerzas del Militarum lucharon dentro de la colmena Secundus durante casi una década, sin obtener nada más que bajas.
Para cuando el capítulo de los puños imperiales llegó para ayudar a defender su mundo de reclutamiento, ya era demasiado tarde, e incluso los astartes no lograron romper el control del culto sobre la ciudad. Al final, el imperio eligió la cuarentena. Los puños imperiales construyeron una fortificación masiva llamada el Muro de Polvo para sellar completamente la colmena Secundus, atrapando todo lo que aún estuviera vivo. Luego, desde la órbita, el Ives Selin, una plataforma de armas masiva, desató un poder de fuego devastador directamente en el núcleo de la colmena. Rayos de energía, ojivas pesadas y armas gravitacionales redujeron la colmena Secundus a un cráter en ruinas. Y de alguna manera, contra todo pronóstico, el culto Maustrain Chancelar todavía sobrevive, por lo que Secundus está en esta lista, ya que técnicamente sigue estando ocupado. Al menos la población está contenida dentro del Muro de Polvo, probablemente. Scalix es otra colosal ciudad colmena en la Sagrada Terra. Aunque técnicamente no se acerca en escala al Palacio Imperial, Scalix es única por su propósito, siendo el corazón industrial del mundo natal de la humanidad, con capacidades de producción que en ciertos campos rivalizan incluso con las de Marte. Después de la herejía de Horus, el sacerdocio marciano juró ayudar a reconstruir Terra. Al hacerlo, ocuparon Scalix y la transformaron en un vasto complejo manufactorum, y aún la mantienen hasta el día de hoy. No está claro si el Administratum o el Consejo de Terra alguna vez autorizaron esto, o si el Mechanicum está aprovechando una laguna legal para mantener una presencia en el mundo del trono. Lo que sí está claro es que Scalix ha permanecido bajo el control del Mechanicum durante los últimos 10.000 años, convirtiéndose en uno de los sitios industriales más grandes e importantes del planeta. En teoría, Scalix debería estar bajo la autoridad del Administratum, pero en la práctica, se ha convertido en el reino personal del fabricador general de Marte, lo que significa que, a diferencia de la mayoría de los sitios en Terra, que están custodiados por regimientos del Militarum, hermanas de batalla o los Adeptus Custodes, Scalix es defendido por Skitarii, legiones, titanes y Auxilia Myrmidon. Como en cualquier otra ciudad colmena, Scalix está llena de obreros y pandillas, aunque con un toque un poco más marciano. No tenemos muchos datos concretos aquí, sin embargo, porque la parte interesante de esta ciudad es, sin duda, la razón por la que permanece bajo el control del Mechanicus. Es, esencialmente, el soporte técnico de Terra. Durante milenios, el fabricador general de Marte ha tenido la responsabilidad de mantener el propio trono dorado. La máquina que mantiene con vida al Gran E es antigua y alienígena en su origen, así que sin el Mechanicus no habría durado mucho tiempo. Se destinan enormes recursos y mano de obra a su mantenimiento, comprando tiempo para la humanidad, pero nunca una solución. En los últimos siglos, incluso el Mechanicus ha comenzado a reconocer una verdad incómoda. El trono dorado está fallando. Las estimaciones varían enormemente, desde décadas hasta unos pocos siglos, pero la dirección es clara. Cada reparación compra menos tiempo que la anterior. Queda por ver si los adeptos de Scalix pueden reparar el aparato correctamente o solo retrasar lo inevitable. Por ahora, sigue cumpliendo su propósito. No es raro que el Imperio renombre ciudades o incluso mundos enteros en honor a sus más grandes héroes. Así que cuando el emperador descubrió por primera vez al primarca Horus Lupercal, en el mundo de Catonia, la más grande de sus ciudades colmena fue renombrada como la Puerta de Lupercal, como parte de un gran esfuerzo de reconstrucción. Catonia fue una vez un mundo minero, y sus colmenas se excavaron tan profundamente en el planeta que sus vastas redes de túneles eran simplemente conocidas como el subterráneo. Durante siglos, esos recursos fueron completamente agotados, y lo que quedó fue una sociedad brutal de pandillas que luchaban en los túneles, endurecidas por la escasez y la violencia constante. Horus entendía que, aunque Catonia ya no podía ofrecer riqueza material al imperio, podía ofrecer algo más: soldados. Sus ciudades colmena fueron reconstruidas para cambiar su enfoque de la minería a uno militar, y la Puerta de Lupercal se convirtió en la más grande de todas, un símbolo de lealtad, fuerza y la gloria del hijo favorito del emperador. Y todos sabemos cómo terminó eso. De todos modos, después de que Horus se volvió abiertamente contra el imperio, su hermano Rogal Dorn ordenó la invasión de Catonia. Su población fue subyugada, y la Puerta de Lupercal fue deliberadamente renombrada como la Puerta del Traidor. La ocupación por parte de los puños imperiales fue tanto un castigo como una advertencia, y su comandante, Evander Vandergarius, se autodenominó abiertamente el tirano de Catonia. Pero este era el mundo del señor de la guerra, y no se sometió en silencio. Los pandilleros de Catonia, maestros en la guerra de túneles, fueron reclutados al servicio imperial como reclutas para los puños imperiales, pero todos los que escaparon se unieron a los legionarios sobrevivientes de los hijos de Horus, y se retiraron a lo más profundo del subsuelo. Desde ahí, sabotearon la infraestructura y las defensas, usando los propios sistemas de la colmena en contra de sus ocupantes. En un momento, incluso intentaron sobrecargar los reactores de la Puerta del Traidor, con la esperanza de destruir toda la ciudad en lugar de dejarla como trofeo de la victoria imperial. No tuvieron éxito, pero sus esfuerzos impidieron que los leales lograran establecer una base sólida en el planeta.
Catonia vería combates brutales durante toda la herejía. Aunque el mundo no era mucho más que una roca estéril, había sido transformado para algo más grande. Al igual que Terra misma, poseía placas orbitales e infraestructura monumental, señales claras de que la puerta de Lupercal estaba siendo construida para ser algo más que una simple colmena. Si la herejía de Horus nunca hubiera ocurrido, la puerta de Lupercal podría haberse convertido en un palacio que rivalizara con el de la Sagrada Terra. En cambio, se erige como un monumento a la traición, el castigo y un futuro que fue destruido por los crueles dioses del caos. La colmena Hades nunca fue la ciudad más prestigiosa de Armagedón. Por eso, durante la Segunda Guerra por Armagedón, se convirtió en un vertedero de errores políticos. El comisario Sebastián Jarrick fue exiliado allí por el señor supremo Hermann von Straub, por actuar a sus espaldas y advertir al imperio sobre la inminente invasión orca. Una decisión que casi condena al planeta. Tomar a uno de los expertos más dedicados en combatir orcos de tu personal y enviarlo a una colmena apartada lejos de los principales combates llevó a que la mayor parte del planeta cayera ante la marea verde antes de que finalmente llegara a Hades. Y el viejo por fin pudo demostrar de lo que era capaz. La colmena Hades era una ciudad que Jarrick podía defender. No tenemos ningún mapa del lugar, pero parece que Hades fue construida de manera muy similar a Hell's Reach en cuanto a su diseño general, con capas de muros defensivos y sectores industriales produciendo tanques y armas. Debió ser un laberinto de edificios muy defendible porque, a pesar de estar enormemente superados en número, Jarrick contrarrestó cada táctica que Gaskell intentó. Los orcos atacaban una sección del muro, y la Legión de Acero de Armagedón los hacía retroceder, a veces luchando por el mismo tramo de al menos una docena de veces en un solo día. Cuando los comandos orcos se infiltraron en la colmena a través de su vasta red de tuberías y túneles de mantenimiento, Jarrick convirtió la propia ciudad en un arma. Las cuadrillas que habían pasado su vida manteniendo esos túneles recibieron la orden de colapsar pasadizos, poner trampas y cazar a los comandos bajo tierra. Equipados con estimulantes de combate y herramientas de corto alcance, lucharon contra los orcos en la oscuridad a quemarropa, convirtiendo esta en la segunda ciudad defendida por sus trabajadores municipales durante esta guerra. Sea lo que sea que pusieron en el agua de Armagedón, valió la pena porque en pocos días no quedó ni un solo comando con vida. La leyenda de Jarrick solo creció después de eso. Después de perder su mano en batalla, mató a un líder orco, tomó su garra de poder y la usó durante el resto de la guerra. Aunque Gaskell más tarde derrotaría a Jarrick en combate personal, la campaña en sí terminó como una victoria imperial duramente conseguida. Así que cuando los orcos regresaron décadas después, Jarrick sabía exactamente qué esperar. Él sabía que esta vez, Gaskell no repetiría sus errores de empantanarse en una ciudad que se negaba a ceder, llena de ingenieros sanitarios hiperestimulados. Y una vez que los orcos tomaron el control de los cielos, comenzaron a lanzar asteroides contra la colmena Hades, bombardeándola desde la órbita. Ya marcada por la Primera Guerra, la colmena fue casi completamente destruida. Miles de refugiados se escondieron entre las ruinas hasta que las fuerzas imperiales llegaron para ocupar lo que quedaba. Y como había soldados humanos ahí, los orcos pronto asaltaron las ruinas de la colmena Hades de todos modos, y la lucha continuó en toda la región. Desde las montañas del Diablo y los desiertos de ceniza hasta los manufactorums destruidos y los campamentos de refugiados. El imperio sí ganó la Tercera Guerra, pero la colmena Hades nunca se recuperó realmente. Y en un último giro amargo tras la muerte de Jarrick, la ciudad que había desafiado a Gaskell sería borrada por completo durante la temporada de sangre, destruida por Angron y sus devoradores de mundos. Las ciudades del imperio son algunos de los lugares más horribles para vivir. Claro, son triunfos de la ingeniería, pero difícilmente parece valer la pena considerando la cantidad de sufrimiento que encierran sus muros. ¿Habrá alguna ciudad que hayamos pasado por alto que sería mejor para vivir? ¿Crees que una ciudad alienígena podría ser una mejor opción para ti como hogar? Cuéntanos aquí abajo en los comentarios. Y si quieres ir un paso más allá, siempre puedes considerar unirte a la oficina de Morlord. Los iniciados apoyan nuestras grandes obras, mientras que los hermanos de batalla obtienen acceso anticipado al material, y los maestros de capítulo tienen sus nombres inscritos aquí mismo, en la cima de nuestros videos. Pero incluso si unirte no está en tus planes, un like y una suscripción aún suman un ladrillo más a la gran y resplandeciente ciudad de Morelord.